Me llamo Alicia Cubéis y soy actriz, bailarina y profesora de técnica Alexander. Yo quiero compartir con vosotras algunas de las herramientas que me ayudan en el día a día a sentirme mejor y a guiar mi vida en la dirección en la que quiero ir. Hoy voy a compartir con vosotras un fragmento del libro El collar del tigre de Cristóbal Jodorowsky. Me acuerdo de este libro a menudo porque los que me conocen saben que soy gran fan de Alejandro Jodorowsky, pero a lo mejor no saben que también soy fan de sus 3 hijos. Es que cada uno de ellos me parece con una personalidad interesantísima y un trabajo digno de conocer. Este libro me acuerdo de él porque tiene muchísima información valiosísima y porque tiene anécdotas de estas que te enseñan a ver cosas que no habías visto antes y que tienen un potencial iluminador importante. El trocito que os voy a leer habla sobre los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos es algo que me fascina y que también he practicado con intensidad a lo largo de mi vida. Y en el caso de Cristóbal Jodorowsky me parece un auténtico maestro y una preciosidad, y le agradezco mucho que haya compartido con este libro su experiencia. Así que os voy a leer un poco y a través de sus palabras podemos recoger estas interesantísimas experiencias. Desde muy temprana edad, el sueño formó parte de nuestra vida familiar y de mi educación. Alejandro nos indicó y guió en él e incluso puso en nuestras manos libros fascinantes que nos revelaron técnicas muy útiles para controlarlos, como Studies in Dreams de Arnold Foster, que ya en 1921 describía prácticas preciosísimas, sueños lúcidos. O la mítica de Harvey de Saint-Denis, quien en 1867 publicó Les rêves et les moyens de les diriger, los sueños y la manera de dirigirlos. El término sueño lúcido fue usado por primera vez por el psiquiatra holandés Frederik van Eeden en un estudio onírico de 1898, donde cuenta cómo se hizo consciente de sus propios sueños. En la actualidad se considera un hecho probado científicamente, pero ya Aristóteles en el siglo IV a.C. había escrito que en el sueño existe un tipo de consciencia que nos indica que lo que allí sucede no es real, o mejor dicho, no forma parte de nuestro mundo físico cotidiano. En culturas milenarias, esta cuestión ya había sido planteada como un tema fundamental de la vida espiritual, por ejemplo, en la babilónica, egipcia, israelita, persa, hindú, china o tibetana. Tener un sueño lúcido en casa era considerado un éxito y a menudo competíamos entre nosotros para ver quién vivía una vida onírica más intensa. Para entrenarnos, mi hermana Eugenia y yo hacíamos como los Senoi, que aparecen en Dream Theory in Malaya, de Kilton Stewart. Los miembros de esta etnia se juntan todas las mañanas, como las guajiras de Colombia, para contarse sus sueños y trabajaban sobre ellos dándose claves y consejos para volar mejor y hacerlos milagrosos. A veces los teatralizaban. Si alguien ha sufrido una pesadilla, tratan de vencer y someter al enemigo onírico para obligarle a que te dé un regalo, convirtiéndolo después en aliado. Así se acostumbran en la vigilia a positivizar sus sueños para que estos se reproduzcan durante la noche. También para mí la vida nocturna fue una aliada y una maestra, un útil de sanación y liberación, un inspirador creativo, el jardín arado que ha participado de todo lo que he emprendido. Un concepto crucial de mi educación fue no hay límites. Cuando íbamos a un restaurante mis padres decían coman lo que quieran, no hay límites, y podíamos pedir 10 o más postres si queríamos. Tal concepto fue una manera de darme permiso para explorar las infinitas dimensiones de mi ser, aunque al mismo tiempo me faltaron muchos puntos de referencia. La disciplina oriental fue la manera de equilibrar esa falta. Gracias a la metódica entrega, pronto alcancé a recordar más de 5 sueños por noche. Durante la comida contábamos, mis padres trataban de comprenderlos, influidos por las lecturas de Freud, Adler y sobre todo Jung.
el sabio vienés, discípulo aventajado de Freud, aunque luego, como es sabido, rompió con su maestro. Explicaba que nuestros sueños son portadores de mensajes simbólicos, cuya interpretación es un medio fundamental de autoconocimiento. A partir de su teoría de los arquetipos, que entre otras cosas trata de descodificar los símbolos que todos los seres humanos compartimos, Jung llamó a los sueños la vía real y los clasificó en compensatorios, pronosticadores, arquetípicos y sincrónicos. Fue extraordinario descubrirle en nuestro hogar, porque me introdujo muy joven al maravilloso lenguaje de los símbolos y me guió en la incorporación de los arquetipos universales, que no me eran del todo desconocidos, puesto que casi había nacido con un tarot en la mano. Una de las experiencias más impactantes que tuve en sueños me sucedió a los 39 años. Fue un sueño que podríamos clasificar como pronosticador o sincrónico y me demostró que las personas estábamos unidos por lazos invisibles que no cortan los años ni los océanos. El padre de mi amigo Enzo, con quien he tenido una relación muy profunda de amistad desde hace años, vivía paralizado a causa de una grave enfermedad. Siempre lo vi en cama. Yo lo visitaba y le trataba con cariño y muchísimo humor, y veía a la madre de Enzo como día tras día cuidaba de su marido, con infinita paciencia, amor y generosidad. En el sueño fui a verle a su habitación. Le pregunté hasta cuándo pensaba quedarse acostado. Me dijo que estaba cansado de estar en la cama y que tenía muchas ganas de levantarse. Entonces lo invité a hacerlo y le tendí las manos. Él me las tomó y alanzándose como una pluma, empezó a bailar un bolero conmigo y a beber vino Gato Blanco. Mientras brincábamos le canté un poema con el que nos reíamos juntos de su parálisis. Después volví a acostarlo en su cama, le di un beso y me marché. Desperté en ese mismo instante y lo primero que hice fue sentarme para escribir el poema con el que había soñado, al menos una parte. Lo titulé Padrecito Nuestro. Con él cierro mi libro de poesía Corazón Látex. Padrecito nuestro que estás en la cama luciendo clarividente, apachurrado con tu elegante cortisón, sin que te sobre congoja, que se te aparezca el huésped brincando, arrimándote él, observe solo teñido de esplendor, que el nombre de tu antecesor reviente, para que entres sin resaca en la hoguera, y que inmune te aclimates a la nueva fragancia, trasluciendo una hormona traficada, cuando el coro que solo escucha empinado te acomode en su butaca de honor. Padrecito, que te hartas del hinchavenas, ya se te desenvainará el mantel y cenarás con Cassius Clay, imitando el canto del árbitro, inmaterial, economizándote la indigestión. Padrecito que estás en la cama paralizado, que la colmas de florilegio te dejen perforar el sepulcro para que escapes de la farsa dejando una brecha. Y cuando la juerga culmine, nos demos cita los tres con todos los poetas para embriagados seguir carcajeando al otro lado. Al terminar el último verso, tuve el impulso de llamar a Chile para hablar con Enzo. Encontré a mi amigo al otro lado de la línea, a voz compungida y llorosa. Nuestro padre se fue, me dijo, ha muerto esta madrugada. La relación que creé y sigo manteniendo con los sueños es una puerta abierta a lo inexplicable y a lo mágico. Una dimensión que me fue necesaria explorar para abrir tantas otras dimensiones de mi espíritu. En general, uno accede muy poco a ese nivel de percepción, pues en nuestra cultura lo intuitivo, lo femenino, es a menudo despreciado. Eva, la tentadora, la pecaminosa carne, la naturaleza, el sexo, el instinto y la magia fueron asimiladas al diablo, hasta en el siglo XVIII quemaban a personas por tener sueños extraños. Vivir la dimensión intuitiva del ser humano equivalía a arriesgarse a morir, un estrés que se ha inscrito con precisión en las genealogías occidentales, pasando de padres a hijos. Hoy se manifiesta como una prohibición a vivirse en la totalidad y, en última instancia, a vivir a Dios, a unir la naturaleza con el cuerpo y el espíritu,
como hacen los pueblos ancestrales de la tierra. Un psicochamán o un psicomago laboran para reintegrar a sus consultantes en esa dimensión divina y permitirles que inicien su camino de integración espiritual. Para ello, a veces primero hablo y después racionalizo. Dejo que la respuesta se manifieste como una evidencia. Otorgo total confianza a la intuición. A pesar de que todo aquel entrenamiento en casa, el primer sueño lúcido me aguardaba atado bajo aquel toldo. Ahí cuenta una historia que le pasó en relación a unas cuidadoras que tenía, que lo maltrataron y que es bastante intenso también. Si algo tiene la familia Jodorowsky es intensidad, esa intensidad de la vida también tan fascinante y tan conmovedora. Así que yo creo que por hoy os dejo con esta idea de los sueños lúcidos. Me gustaría volver a releer la manera en la que Jung clasificaba los sueños, porque había 4 maneras en que los clasificaba. Eran sincrónicos y, a ver, ¿dónde está? El excepcional bienés, descubrir... Freud, Adler, Jung, el sabio vienés Tejado, explicaba que los sueños son portadores de mensajes simbólicos cuya interpretación es un medio fundamental del conocimiento. A partir de su teoría de los arquetipos, que entre otras cosas trata de descodificar los símbolos que todos los seres humanos compartimos. Jung llamó a los sueños la vida real y los clasificó en compensatorios, pronosticadores, arquetípicos y sincrónicos. Compensatorios, pronosticadores sé lo que es porque recuerdo haber leído un libro de Jung donde uno de sus clientes soñaba que moría aplastado en la nieve y Jung le recomendó que no fuera a esquiar. El hombre fue y murió aplastado por una avalancha, con lo cual confirmó a Jung el carácter pronosticador de los sueños, los arquetípicos y luego están los sincrónicos. Pues esto me parece algo interesante, más o menos por los nombres podemos imaginarnos, ¿no? Compensatorios, pronosticadores arquetípicos y sincrónicos. Pero desde luego me apetece saber un poquito más sobre esto. Y seguiré leyendo otro día de este libro que me parece que está lleno de tesoros muy valiosos. Si queréis decirme en los comentarios qué os ha parecido. Y he hecho un final un poco abrupto porque ya se iba a meter en otro asunto que me ha parecido que necesitaba más contexto. Me apetecía llegar a una parte en la que él habla de la noche oscura, porque mi experiencia con los sueños lúcidos fue que se convirtió en una parte muy intensa de mi vida, donde empezaba a tener sueños lúcidos todas las noches, hasta que tuve una noche, un sueño en el que estaba en una clase de vuelo. Entonces me estaba practicando diferentes maneras de volar en clase, me levanté muy cansada. Yo esto lo viví en aquel momento como una especie de, una señal de que tenía que dejar de explorar tan intensamente los sueños, y lo dejé, pero nunca entendí muy bien lo que había pasado. Y en este libro del Collar del Tigre, Cristóbal Jodorowsky explica que hay una cosa que se llama la noche oscura. Es que también cuando llevas un periodo muy intenso de exploración del mundo onírico, llega un momento en el que necesitas parar y descansar, ¿no? Porque también es como una disolución, entonces necesitas también luego la concentración, ¿no? A veces hemos hablado del yin y el yang, esa necesidad de recuperarse y volver a reencontrarse con la realidad. Entonces cuando él lo explicó, me resultó también muy esclarecedor, ¿no? Entonces, lo voy a dejar por hoy aquí, pero pienso que regresaré a este libro porque me parece que es una evolución muy interesante de la filosofía y de estas terapias psicomágicas que tanto me gustan. En otro vídeo también, si queréis, puedo explicar algunas de estas técnicas para facilitar los sueños lúcidos. Básicamente es lo que sueñas durante el día, lo vas a soñar por la noche. Es decir, que lo que sueñas durante el día, lo que vives durante el día, se va a reproducir en tus sueños. Así que durante el día fijarse en detalles, hacer pequeños gestos que luego se repiten en los sueños y en ese momento que dices,
esto que acaba de suceder, ¿no? Es como vivir en esa especie de conciencia. O uno de mis favoritos es mirarme las manos. Te miras las manos durante el día y entonces luego cuando estás en sueño te miras las manos, pero de repente a lo mejor los dedos se hacen pequeños y grandes o tienes 8 dedos y dices, vale, esto es un sueño. Entonces ahí os puedo también hablar en otro audio sobre qué hacer en ese momento, mis experiencias y mi evolución en ese campo. Así que esto es por hoy nuestros 15 minutos aproximados de pensamientos conscientes y constructivos. Espero que lo habéis disfrutado. Yo desde luego he disfrutado mucho releyendo este libro que os recomiendo encarecidamente. Y nada, que paséis un día estupendo y que tengáis una vida maravillosa. Hasta nuestro próximo audio. Chao.